Tus opiniones en general y sobre la cumbre también, Arturo. Mire, yo creo que la noticia de la presencia de este alto número de jefes de Estado en La Habana... Perdóname Arturo, para que puedas poner mejor tus ideas en contexto, déjame darte una información que trascendió hace escasamente una hora. Se ha confirmado ya el viaje del secretario general de la ONU, no solo de la OEA, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estará participando en La Habana en esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la próxima semana. Viajará el domingo, estará en La Habana, así que va a estar por lo menos más de 4 días, porque la cumbre va a durar 2 días. Y comienza el martes, será martes y miércoles la cumbre, y si viaja el domingo estará al menos 4 días. Y esto lo han confirmado ya portavoces de las Naciones Unidas, y dicen que va a tener reuniones bilaterales con diversas autoridades gubernamentales anfitrionas de Cuba. O sea, lo más seguro es que se va a reunir al menos con el presidente Raúl Castro y con otras personalidades del gobierno cubano. Yo no descarto que sea recibido por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Pues estará Ban Ki-moon, confirmado por la propia ONU allí. Arturo. Mira, yo creo que el hecho de que haya una cumbre con la presencia de un numeroso grupo de jefes de Estado de la región y personalidades internacionales como las que tú has mencionado, el secretario general de la OEA, que fue mencionado en la parte de la entrevista de la conferencia de prensa que dio el canciller Bruno Rodríguez, y la presencia del secretario general Ban Ki-moon en La Habana, yo creo que es una oportunidad muy grande de demostrar el nivel de contacto diplomático e integración política, por llamarlo de alguna manera, o parte de los mecanismos de coordinación política que Cuba es en este momento. Culmina la presidencia cubana en la CELAC, culmina varias iniciativas implementadas en el plano de la consulta y el intercambio de experiencia en áreas como la educación. Hubo una reunión de ministros bajo el mandato de esta troika. Hubo una reunión que creo que fue en Perú o en Ecuador, no recuerdo exactamente cuál de los dos lugares, sobre lucha anticorrupción. Hubo una visita de la troika ampliada a Rusia. Ha habido un aumento de la coordinación diplomática en los organismos internacionales, particularmente en la ONU, y se culmina con una discusión en este tema de el enfrentamiento a la pobreza en la región, y un propósito que viene caminando desde hace tiempo, porque esto viene Arturo, caminando desde hace tiempo. Arturo, perdón. Es que se te pasa un dato importante. Hubo una reunión de ministros de cultura en Jamaica también. Efectivamente, hubo una reunión de ministros de cultura en Jamaica, y ahora en el contexto de la cumbre hay la intención de declarar a América Latina una zona de paz, que es un objetivo que ha venido caminando por parte de muchas cancillerías desde hace bastante tiempo, y que obedece a la dinámica que yo creo que ha sido la guía en la presidencia cubana en la CELAC, que es mover temas de agenda común más allá de las diferencias ideológicas y diferencias que hay de carácter político entre los diferentes líderes de la región, que se mueven dentro de un espectro ideológico bastante grande, desde los miembros de la CELAC, desde los miembros del ALBA, que son miembros también de la CELAC y que han jugado un papel importante en la creación de la organización, hasta presidentes que digamos se inclinan un poco más a la derecha, como fue el caso de uno de sus fundadores más importantes, que fue el presidente Felipe Calderón de México, y el presidente Sebastián Piñera de Chile, o el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un logro importante para la región. Cuando digo importante, también lo digo, es importante y discreto a la vez, porque nadie puede esperar que una organización que tiene 2 años vaya a resolver todos los problemas de la región, o que se vaya a una presidencia que tiene que actuar sobre la base del consenso, vaya a hacer un parteaguas en la historia regional de integración, ni mucho menos.
pero son elementos que apuntan a crear, como digamos, un cambio significativo dentro de una línea general de continuidad en la cual se crea esta organización que por primera vez agrupa a todos los países latinoamericanos y caribeños. En el contexto de Cuba como tal, ya como país, con su política exterior específica, la segunda cumbre de la CELAC confirma la brecha existente entre Washington y el resto del continente con respecto a Cuba. Mientras Washington insiste en una política de cambio de régimen impuesto desde fuera, los países latinoamericanos y caribeños, aún aquellos que tienen importantes diferencias con el sistema político cubano, apuestan por acompañar los procesos de reforma económica y liberalización que tienen lugar en la isla. Es importante notar la visita de los dos presidentes de las potencias regionales más significativas. Estamos hablando de México, donde hay un proceso grande de mejoramiento de las relaciones, y la visita del presidente Peña Nieto es una visita muy importante, puesto que tiene también un contenido bilateral. Estamos hablando de una cancelación importante de la deuda cubana en los meses pasados, y declaraciones del canciller Meade de que la política de México hacia Cuba era acompañar y apoyar las reformas que están teniendo lugar. Arturo, no sé si, espérate, no sé si te malinterpreté o si voy a discrepar contigo en un punto, ¿no? Tú dices que es un organismo muy joven y que no sé si yo te malinterpreté o es que o te entendí bien, pero que no constituía un parteaguas. O sea, tú dijiste eso en una parte de tu intervención ahora. Sí, lo dije. No, yo discrepo de aquí a Hong Kong contigo en que no es un parteaguas. Yo creo que realmente la construcción que ha sido elaborado piedra a piedra, y vamos a hablar bien claro, la idea de la CELAC viene del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, desde 1959, aunque no tendría ese nombre. Incluso en su primera visita al exterior, Fidel Castro a Venezuela, en el propio año 59, habla de que solamente la unidad de América Latina puede hacer libre, independiente y progresar a América Latina. En un acto público en Caracas, en su visita. Comienza a consolidarse. No, en Caracas, en Valencia, en varios lugares. Bueno, ese fue uno de sus principales mensajes en la visita de enero del 59 a Caracas. En enero del 59. Esto comienza a materializarse ya con Hugo Chávez como presidente de Venezuela después de 1999. Y sí, en mi opinión, y ahí discrepo con el profesor López Levy, sí es un verdadero parteaguas. Porque ¿qué era América Latina antes de la CELAC? Bueno, a través de la OEA, que era y es y sigue siendo un organismo supeditado y arrodillado a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, como queda demostrado desde la expulsión de Cuba hasta nuestros días, hasta su mala intención o su falta de principio en no alinearse junto a los países de América Latina con conflictos como el de las Malvinas, la OEA no respaldar y traicionar sus propios principios, pues realmente lo que ha sido era un organismo títere. Y creo que por muchas buenas intenciones el señor Insulza, y creo que es a partir de la CELAC que América Latina, con gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, del espectro político que usted los quiera poner, han comenzado en medio de sus diferencias naturales por historia, por sociología, por todos los aspectos, a buscar en medio de la diferencia la unidad, pero sin la intervención de los grandes intereses imperiales. Así que yo sí creo que la creación de la CELAC es un acto de gran soberanía, o tal vez el primer acto de gran soberanía del siglo XXI en América Latina, y discrepo, por tanto, de la opinión del profesor López Levy. Yo no quiero rebajar el mérito de lo que es la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Yo creo, como te dije, ya apunté a cosas concretas en las cuales me parece que se han producido grandes avances, o avances significativos, por llamarlo de una manera. Yo lo que me refiero es a que tampoco es sano, es la manera de verlo, crear las expectativas de que la historia se va a cambiar en los próximos 2 o 3 días. Yo no creo que un año de dirección cubana de la CELAC va a cambiar todo
la historia de las relaciones interamericanas o incluso las relaciones interlatinoamericanas o intralatinoamericanas. A mí me parece que sí, que tiene elementos importantes y tú has apuntado algunos de ellos. Y sin duda, no, si vamos a hablar del ideal de la unidad latinoamericana, empieza en el Congreso de Panamá, pasamos por el propósito martiano, incluso que con la independencia de Cuba veía ahí una causa célebre que podía aglutinar a todos los países del subcontinente para crear lo que decía un equilibrio en las Américas que tendría que ver con un equilibrio en el mundo. Eso tiene que ver incluso con concepciones de relaciones internacionales que favorecen la idea de un balance, de un equilibrio de poderes. Arturo, tú acabas de afirmar que el año de presidencia de Cuba no va a marcar en 2 o 3 días un cambio en América Latina. Yo vuelvo a discrepar y te voy a decir, no solo con la presidencia de Cuba, incluyendo cuando se inauguró con la presidencia de Chile con el presidente Piñera. Ya las relaciones en América Latina no es que van a cambiar, es que ya cambiaron. Es que ya hoy hay una América Latina diferente a hace 2 años atrás. Ya cambiaron. Que eso se puede seguir profundizando, pero a eso se aspira. Pero ya cambiaron, no es que van a cambiar. Ya ha habido un cambio sustancial que incluso lleva a los intereses hegemónicos a tratar ya de crear diversionismo y de tratar de contrarrestar el cambio que ya se ha producido. Eso ya es un hecho. Yo creo que primero, algo tuvo que cambiar para que desde 1959, cuando tú apuntabas con razón de que el presidente Fidel Castro llamó a la unidad continental y a la unidad de los pueblos de América Latina, y que esto ocurra ahora, muchas cosas tienen que haber cambiado en ese proceso, y por eso yo insisto, tú estás insistiendo en los elementos de ruptura positiva. Yo te llamo la atención sobre elementos de continuidad que van desde la creación del grupo de Contadora, la creación del grupo de Río, el ejercicio asertivo de una diplomacia más latinoamericanista, por el caso de Itamaraty, la diplomacia brasileña, y también el rebasamiento en el caso de México, por eso mencioné al presidente Felipe Calderón, en el caso de México, de esa especie de parálisis que hubo durante la presidencia de Ernesto Zedillo y después del presidente Fox, cuando México consiguió la idea de mirar al norte como una alternativa a mirar a América Latina, cuando en realidad esas dos políticas para la diplomacia mexicana eran políticas complementarias. Y una cosa importante es que no se debe olvidar que donde se acordó la creación de la CELAC fue una reunión en Cancún, donde el anfitrión era el presidente Calderón, dentro de un contexto que, como tú tienes razón, en que se caracterizaba por un mayor auge de la diplomacia de aquellos que insistían en la alternativa bolivariana, como fue el caso del presidente Hugo Chávez. Recordemos también lo que pasó en la cumbre, en la reunión de Mar del Plata, de la OEA, y la cumbre de las Américas de Mar del Plata, y la situación que estamos viendo, que hay elementos que no empezaron con la presidencia cubana, y yo creo que la presidencia cubana, más que todo lo que ha hecho es insistir en ese camino y darle una forma más institucional con sus logros y los defectos que todavía se mantienen. Por ejemplo, la CELAC no tiene una secretaría permanente, actúa a través de un mecanismo de una troika, no tiene una sede, cosas que otras organizaciones tienen, y que eventualmente, si ese fuera el proyecto de tener una institucionalidad de integración, tendría que en algún momento llegarla a lograr, pero eso partide de decirte que no se puede lograr en cuestión de un año, ni mucho menos, es cuestión de ir caminando y adaptarse, que muchas cosas en política se logran así. A veces en la vida, en la política, en todo, es más fácil lidiar con las bajadas y las subidas, los retos cuando uno se está cayendo, por los retos cuando el camino está para ascender, que con esas posiciones en las cuales el terreno es mucho más flat, mucho más plano,
y lo que hay que hacer es hacer lo correcto, ir machacando para que eventualmente políticas de largo plazo tengan resultados. Bueno, te decía que en términos cubanos, que para volver al punto en que estaba, aparte de la visita de Peña Nieto, está la visita de Dilma Rousseff, que no solo como parte de la cumbre, sino para la inauguración de las obras del puerto de Mariel, que han sido construidas como parte de una gran inversión del Banco Brasileño para el Desarrollo, y en la cual hay pues grandes esperanzas en términos de la política de reforma, de desarrollo de Cuba, etcétera. Y último, pero no menos importante, también el espaldarazo que implica a la gestión cubana como país mediador en el conflicto civil colombiano, en el cual es importante la presencia del presidente Juan Manuel Santos de Colombia en Cuba. Y en este sentido yo creo que la cumbre calza con el objetivo estratégico de política exterior cubana de crear un mundo amistoso para las reformas económicas y liberalizaciones en curso, y apunta a hacer difícil también una cumbre de las Américas sin Cuba en Panamá en el 2015. Algo que yo creo que tiene que ver mucho con esa propuesta o ese propósito de derrotar al embargo estadounidense, creando condiciones de desarrollo económico a partir de las relaciones con terceros países. Tú sabes que este ha sido un camino largo. Yo el lunes voy a mostrar un sendo reportaje que recorre todo este largo camino, cómo se ha llegado. Porque además, no es menos, o sea, es una verdad casi de perogrullo, que Estados Unidos, y de esto lo advertía Martí, pero además lo había advertido antes de Martí Bolívar, desde Bolívar lo viene advirtiendo, desde la Gran Colombia, desde que la fundación del Estado de la Gran Colombia, que realmente él veía la intención de Estados Unidos en dividir la unidad de los países de América Latina. Y esto ha pasado por muchos procesos, pero estas ideas de integración vienen desde Bolívar y desde Martí. En épocas recientes, desde los años 90, incluso Fidel Castro advertía ya en el año 91 y se vieron después en la propia presidencia de Clinton, se ve la intención de, a través del ALCA, absorber los procesos de integración que se vislumbraban en el horizonte político de América Latina. O sea, inmediatamente la política exterior norteamericana, bajo la presidencia de Clinton, intenta inmediatamente absorber y manipular, como había hecho para dominar sus intereses dentro de la América Latina. Fidel Castro es el primero que advierte de la intención, y comienzan ahí hasta que llega a fundarse el ALBA, y comienzan, como tú hiciste, un recorrido, distintos mecanismos de integración, Grupo de Río, en fin, y se llega a la CELAC. La CELAC realmente solamente tiene 2 años de instituida, y recuerdo que en una cumbre de países, una llamada de las cumbres de las Américas, donde realmente el ya fallecido presidente Néstor Kirchner de Argentina sacó el sable de la unidad latinoamericana delante del presidente criminal George W. Bush, que tuvo que bajar la cabeza, porque allí delante del emperador Bush el presidente Kirchner sacó el sable de América Latina precisamente diciendo que Cuba tenía que dejar de ser excluida dentro del Concierto de Naciones y criticando la política norteamericana. O sea, yo creo que ha sido un proceso de caminar que todavía, que en apenas 2 años ha logrado muchísimo. Esa es mi opinión, realmente que ha logrado mucho para 2 años. Bueno, déjame decirte también, como mismo tú apuntas las cosas en las cuales discrepas con lo que yo he dicho, tú sabes que tengo una visión diferente sobre el sistema interamericano, y en varias veces lo hemos conversado, incluso aquí en tu programa. A mí me parece que la presencia del secretario general José Miguel Insulza en Cuba, el hecho de que la CELAC lo invite a una cumbre en Cuba y que él vaya allí, también expresa cambios importantes que han ocurrido en el sistema interamericano, que van desde los cambios entre la reunión sexta de Montevideo, la sexta Asamblea General, cuando Cuba
fue expulsada de la OEA a lo que fue la Asamblea de San Pedro Sula en el 2009, cuando por consenso se decidieron suspender aquellas sanciones que nunca tenían ningún sentido. Para empezar, los propios países que componen el sistema interamericano han cambiado mucho. Cuba fue expulsada a partir de dobles estándares sobre democracia y alianzas extracontinentales por un grupo de dictaduras, porque hay que decirlo así, la mayor parte de esos países eran dictaduras militares, y el tipo de continente que vivimos ahora es un continente muy diferente. Hay una gran diferencia entre un presidente Paz Tensoro en Bolivia y un presidente como el presidente Evo Morales. Hay una gran diferencia entre un Arturo Frondizi en Argentina y un presidente como es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y que siempre he sido partidario, tú sabes que lo he dicho, que yo creo que Cuba debería tener un enfoque menos rígido, más flexible hacia el sistema interamericano, lo cual no implica un retorno inmediato a la OEA, pero hay foros del sistema interamericano, que es mi opinión, y eso lo he escrito en un trabajo, por ejemplo, que se llama Cuba y la OEA, Continuidad y Cambio, que lo publicó la revista de la Universidad de Salamanca para América Latina, en el cual recomiendo que Cuba mire de una manera más discrecional áreas dentro del sistema interamericano en la cual puede empezar a cooperar, como digamos el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Cuba acaba de declarar incluso que la adopción de un grupo de leyes para aplicar de una manera mucho más enfática, no es que no lo hubiera hecho antes, legislación contra el financiamiento del terrorismo, y que muchas veces se puede integrar con las convenciones interamericanas al respecto. Y algunas de las opiniones que tú has dado sobre el siglo XIX, tú has hablado de Bolívar, las opiniones de Bolívar sobre Estados Unidos, las opiniones de Martí. Yo quiero llamar también la atención de que hay un mundo bastante distinto del cual nosotros mismos somos parte, los cubanos que vivimos en los Estados Unidos y los latinos que vivimos en el suroeste de los Estados Unidos y en general en todo el país. Estados Unidos no es nada más analizar, mirar desde América Latina a los Estados Unidos, y eso es una crítica que en alguna medida lo han hecho algunos pensadores de izquierda y también del tradicionalismo latinoamericano de derecha. Mirar a los Estados Unidos como un país diferente de América Latina, yo creo que olvida matices importantes, puesto que el componente latinoamericano en los últimos años, empezando por el programa Bracero, toda la presencia de latinoamericanos aquí, el hecho de que la frontera cruzó a una gran parte de población latina en el suroeste, es algo que conozco porque he vivido en estados donde había un gran componente latino, incluso de toda una vida histórico. Yo creo que es un error, porque ese gigante que es los latinos en los Estados Unidos, el papel que han jugado en la reivindicación de sus derechos, en la reivindicación de una relación... Sí, pero ese sería, mira, esa es otra conferencia, Arturo, vamos al grano, esa es otra conferencia, esa es una conferencia con una clase. Eso tiene que ver, esa es otra conferencia. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Arturo, lo que ha hecho Estados Unidos, Arturo, lo que ha hecho Estados Unidos con América Latina a lo largo de estos siglos ha sido expoliar sus recursos económicos, dividir a la América Latina, invadir militarmente, espérate, pero déjame precisar, invadir militarmente, derrocar soberanías, derrocar democracias, imponer gobiernos criminales, secundar terrorismo, financiar, proteger terroristas, ser activo partícipe en planes como el Plan Cóndor para destituir un presidente democrático y que miles y miles de jóvenes aparecieran muertos y torturados. Eso estaba aprobado por administraciones norteamericanas y la historiografía no lo puede cambiar por mucho que lo intente de disimular con otras hipocresías. Ahora, ¿para qué necesita Cuba? Déjame decirte lo que decía Martí cuando Fidel hace referencia a la Organización de Estados Americanos, que no solo obedeciendo órdenes expulsa a Cuba de la OEA, sino que era también porque venía una invasión entrenada por la CIA para derrocar a la Revolución Cubana, que venía pegadito, eso estaba juntico. ¿Qué importancia tiene la OEA? Ninguna. La CELAC hoy en día es un organismo más integrador y más representativo de los intereses de América Latina de lo que puede significar
crear la OEA. La OEA es un mamotreto obsoleto para los intereses verdaderos de América Latina. Y la invitación de Insulza, creo que el canciller lo deja muy claro, es que ya como tradición, la OEA es invitada y su secretario general es invitado, y como parte de esa tradición diplomática que se ha venido llevando a cabo, es que esté invitado el presidente Insulza. Pero realmente Cuba descarta por completo y utilizan y vuelven a repetir la frase de Martí: primero se unirán los dos océanos, los del norte y del sur, y nacerá una serpiente de un huevo de águila a que Cuba se vuelva a sentar en la OEA. Ese es un área que ya tú has puesto tus elementos. Yo creo que independiente de que exista la CELAC, Cuba, México, Brasil, los países de América Latina necesitan un foco, un foro, un lugar para dialogar y conversar con la otra parte de este hemisferio, que son los Estados Unidos y Canadá, y para eso yo creo que un medio apropiado es que exista una organización de carácter continental, que una no está en oposición a la otra, y yo creo que la razón de que Cuba invita al secretario general también es porque la mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo las dos potencias regionales más importantes han declarado que conciben la organización no como una alternativa para suplantar a la OEA, que tiene muchos problemas. Yo estoy de acuerdo contigo que la OEA tiene muchos problemas, y si quieres te sumo muchos más, empezando por los graves problemas económicos que tienen y la hostilidad contra la OEA que en este momento tiene la derecha norteamericana, que son por otras razones. Sin embargo, yo creo que la necesidad de un foro donde se sienten los países de Norteamérica a dialogar con los países de América Latina es innegable, y yo no veo razón por la cual incluso me parece que sería más óptimo una relación en la cual participaría Cuba en algunas áreas de ese sistema interamericano, como decirte, la Sociedad Panamericana de Geografía e Historia. De hecho, Cuba participa en la Organización Panamericana de la Salud como parte de la integración a la Organización Mundial de la Salud, que fue una de la única área donde, a pesar de la expulsión de Cuba de la OEA, Cuba siguió participando. La Organización Panamericana de la Salud es parte del sistema interamericano. Cuba ha hecho un aporte extraordinario a la Organización Panamericana de la Salud. Extraordinario el aporte que ha hecho Cuba a esa organización. Arturo, vamos a una pausa comercial y a ver si podemos tocar algún otro tópico de los que tenemos para la